Quisiera como iniciar este caminito que es breve, que es un poco el tiempo, como compartir con ustedes y que ahí en unos segundos pensáramos cómo es hoy mi experiencia de ser madre, de ser padre. ¿Cómo es hoy esa experiencia? ¿Qué dolores tengo? ¿Qué sufrimientos poseo? ¿Qué alegrías he tenido en esa experiencia de ser padre? Veo que aquí hay padres de diferentes edades, seguramente con hijos mayores, con hijos jóvenes, o la experiencia segunda de los nietos también, que es una segunda paternidad y maternidad. Si pudiera volver a reescribir esa historia, ¿cómo la reescribiría? ¿Qué cosas adquiriría? ¿Qué valores incorporaría? ¿Qué errores corregiría? Esa experiencia de ser padre hoy es una experiencia de plenitud. ¿Cómo hoy la evalúo? ¿Qué dicen sus hijos de ustedes? ¿Qué piensan hoy sus hijos de ustedes? ¿Qué piensan ustedes de sus padres? ¿Cómo los ven? ¿Qué cambiarían de sus padres si fuera posible? ¿Cuál sería ese ideal? En fin, hay un surtido de algunas pequeñas preguntas que a manera como de apertura de la ventana de esta mañana podríamos como pensar. Hagamos 10 segundos de una revisión, de un volver a mirar esa biografía personal, de un volver a mirar esa historia que ustedes han escrito con sus hijos y que le han escrito a sus hijos y que hoy están escribiendo con ellos, o que hoy ustedes piensan escribir, si aquí hay educadores, porque yo pienso que todos lo son. 10 segunditos e iniciamos el proceso y el camino. Vamos a hablar de ser padres en varias claves. La primera gran clave es educar. La palabra educar será como la clave de recorrido de este espacio en el que vamos a movernos. Ser padres, ser madres, además de una notabilísima tarea y misión, es educar. Educar es sacar de adentro lo mejor de sí. No es traer de afuera, es sacar de adentro. Es buscar la riqueza, es buscar el talento, es generar el valor desde adentro para que la educación sea máxima. Educar. Y vamos a buscar el mejor educador. Vamos a buscar no el mejor padre, sino el mejor educador con base en el cual vamos a generar ese modelo aproximado. Él es perfecto. Vamos a buscar el modelo aproximado para buscar ese mejor educador, ese mejor padre. Clave 1, educar. Clave 2, pedagogía. Un buen educador tiene una eximia pedagogía. La pedagogía y el método, la metodología, nos harán de ese educador, de esa pedagogía, el mejor padre y la mejor madre. Hagamos una pausa y elaboremos un paréntesis. Y en el paréntesis vamos a introducir una pregunta simple, la que ustedes y yo como párroco, como sacerdote, como pastor, y ustedes todos los días como padres, escuchan de sus hijos. Es que mi mamá no me entiende, es que mi papá, ¿por qué es así? Es que aquí no hay diálogo, es que hay una distancia entre ustedes y yo, es que no nos entendemos, es que aquí en esta casa nadie vive contento, es que aquí no estoy a gusto, es que estoy deprimida, es que estoy estresada, es que mi mamá es estresante, es que mi mamá es tal cosa, etcétera, etcétera. Todos los días nos vamos encontrando que hay una serie de situaciones, que hay una serie de asuntos, que hay una serie de sentimientos y emociones
que afloran todos los días en un pequeño escenario. El pequeño escenario y el más rico es mi familia. No es mi casa, es mi familia. Bien, la generación del siglo XXI, la de sus hijos, la de sus nietos, la nuestra, es una generación hiperinformada. Es una generación que está siendo atribulada por toda la información. Tenemos muchísima información. La información que nos viene a través de los medios, a través del internet, a través de los sistemas, todo es información. La recibimos en el colegio, en la universidad. Estamos siendo informados si hacemos un posgrado, si hacemos una maestría, si estamos haciendo un doctorado, si estamos leyendo revistas, estamos siendo informados permanentemente. Hay una información máxima. Esa información máxima que estamos recibiendo, ¿de qué manera la estamos procesando en la vida del hogar? 2. ¿Cómo estoy yo planteando mi educación o la educación frente a los hijos? Recordarán ustedes aquella frase que decían algunos padres que hoy seguramente no la dicen. Yo le quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Yo quiero que ellos tengan lo que yo no tuve. Quiero darle el hogar que yo no tuve. Quiero que tenga el padre que yo no tuve. Quiero que tengan las cosas que yo no tuve. Quiero que vaya al colegio que yo no tuve. Quiero que tenga la bicicleta que yo no tuve. Quiero que tenga el carro que yo no tuve. Quiero que tenga la ropa que yo no tuve. Esa expresión va llenando de cosas materiales a sus hijos y planteamos y pensamos que es el ideal, llenar de cosas materiales a los hijos. Los damos de todo, los mejores elementos, la mejor ropa, las mejores cosas, la mejor cama, los ubicamos en el mejor sitio, les damos la mejor habitación. El niño tiene que tener las mejores cosas. Desde antes de nacer ya tiene el bono o la acción donde va a estudiar toda la primaria y todo el bachillerato. Ya tiene programado todo el seguro de vida hasta el final de su existencia. Todo está programado, todo está delineado, todo está armado, todo está bien estudiado. Damos cosas materiales, muchísimas, pero también los llenamos cuando ellos van creciendo de toda la información. El niño necesita estudiar sistemas. A los 6 años el niño está estudiando sistemas. El niño necesita estudiar inglés, entonces lo metemos a estudiar inglés. El niño necesita tener clases de natación, entonces igual, entonces el sábado tiene inglés, tiene natación, tiene ping-pong, tiene patinaje, tiene escuela de fútbol. El niño a las 6, 7 de la noche ha hecho 10,000 cosas todo el día. Hay que programarle. La niña tiene que tener clase de danza, pero igual tiene que tener pintura. La niña tiene que estar en escuela de glamour. La niña tiene que estar en una escuela de presentación. La niña tiene que estar en una escuela de vocalización verbal porque ella aspira a ser comunicadora social y tiene 7 años. La niña tiene que tener todo. Entonces, toda la semana hay un flujo grande de información. Y el sábado llenamos todo el día de una serie de actividades interesantes, importantes, no las estamos valorando, sino llenamos de actividades. Hay que tenerlos ocupados, mantenerlos ocupados. Ocupados es que siempre esté haciendo algo, no puede estar desocupado. Estar desocupado significa sinónimo de crisis, de para dónde va a ir su pensamiento, qué ir a hacer, qué ir a pensar, qué ir a decidir. Entonces tenemos todo, llenamos de cosas, pero también llenamos de actividades. Cuando llenamos de cosas y llenamos de actividades, se nos está olvidando la primera palabra que les dije de clave, educar. ¿Qué tanto está educando la información que recibimos? ¿Qué tanto está educando la cantidad de actividades con las que llenamos el tiempo de los hijos? ¿Estamos educando y apuntando a qué? Tercer aspecto. Vamos entonces a preguntarnos, ¿por qué hoy la depresión, el estrés, la tristeza y la soledad de los adolescentes y de los jóvenes? ¿Por qué se ha incrementado el consumo de drogas, las drogas sintéticas, las nuevas drogas? ¿Por qué las diferencias y los abismos, entendiendo que las generaciones de hoy son tan cercanas, padres jóvenes con hijos jóvenes? Usted y yo vemos, y aquí los hay, adolescentes que parecen hermanitos de su mamá, jóvenes que parecen hermanos de su papá. Las generaciones se acercan. ¿Por qué la soledad hoy? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué el síndrome de la depresión? ¿Por qué las situaciones que se nos van presentando del incremento del número de suicidios en los adolescentes y jóvenes?
¿Por qué las tristezas si lo tenemos todo en casa? Si tenemos el televisor en la alcoba, si tenemos el ordenador en la alcoba, si tenemos el mejor equipo de sonido en la alcoba, si abrimos el closet y tenemos toda la provisión de elementos en el closet, si tenemos todas las clases que pudiéramos tener en un espacio de sábado y domingo, ¿dónde está la causa de la soledad, la adicción, el consumo, la indiferencia? ¿Por qué tenemos todo eso? Una señora decía esta semana: tengo un niño de 7 años. Pensamos que somos los mejores padres. Creemos que le hemos dado todo. Él asiste a un buen colegio. Sábado y domingo lo acompañamos. Le ayudamos a enseñarles las cosas que tienen que ser buenas. Le damos las posibilidades para que crezca. Y esta semana me dice el niño de 7 años con papá y mamá a borde, dice: es que yo estoy pensando en morirme porque no deseo vivir. Y tiene 7 años. Tiene 7 años. Y decía: ¿qué sucede? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde está el vacío? ¿Dónde nos desconectamos? ¿Dónde nos desvinculamos? ¿Qué pasa? ¿La generación de hoy tiene responsabilidad o la responsabilidad es de quienes tienen que educar la generación de hoy? La soledad, la depresión, los síndromes y las adicciones son características de una sociedad y de una cultura actual que tenemos que entrar como a mirar, cómo proponer. Educar es la clave. Educar es sacar de sí lo mejor. Educar es tener paciencia, es sembrar con sabiduría para cosechar con paciencia. Educar es sembrar con sabiduría para cosechar con paciencia. La sabiduría y la paciencia tienen que ser parte, ingrediente fundamental del ser de padres. Educar es tener la paciencia para saber que los hijos también tienen frustraciones. Es tener la paciencia para saber que ellos también fallan y tener la paciencia y tener la tranquilidad para entender las frustraciones de los hijos. Educar entonces es sacar de sí eso mejor para evitar no que no sean frustrados, no que no tengan desilusiones, no que no se pongan tristes, sino cómo en medio de la frustración, de la tristeza, de la soledad o de las situaciones diarias podemos hacer de ellos los mejores. Decíamos al principio que hay un maestro en el arte de la pedagogía y ese es Jesús. Lo voy a invitar a este escenario para que nos enseñe dos cosas: cómo con 12 personajes, disímiles todos, con configuraciones estructurales diferentes, con personalidades encontradas, con anhelos, frustraciones, ambiciones e historias particulares, logró hacer de ese grupo de 11, porque uno no le entró, de 11, la mejor escuela de la vida. ¿A dónde apuntó él? ¿A dónde tendremos que apuntar nosotros para llegar a ser al estilo de ese maestro? Padres y madres, jóvenes, Jesús apuntó a dos aspectos, a dos lugares donde nosotros tenemos que apuntar, donde la educación de hoy, no solamente en casa, sino en el colegio, la formal, la informal, porque estamos llenos de innumerables centros de educación. Hay centros de formación, de información por doquier, pero ¿a dónde apuntamos? Él apuntó al corazón, o sea, apuntó al lugar de las emociones y apuntó a la inteligencia. Abrió la inteligencia y tocó el corazón del alma humana. Transformar a Pedro de un hombre lleno de miles de cosas, con un temperamento hostil, brusco, agresivo, violento, impetuoso, soberbio, pero lleno de una enorme capacidad de querer conocer y aprender, en el hombre más importante, en el bastión que 2000 años de historia le han dado la razón. ¿Dónde le apuntó? Al corazón. Abrió el corazón de ese ser humano y penetró, cosechó y sembró con paciencia. Por eso decíamos ahora, educar es sembrar con sabiduría para cosechar con paciencia.
La sociedad de hoy es inmediatista, es de resultados rápidos, es de resultados lo más ligero posible. La mamá dice, bueno, muévase pues, es rapidito, 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 córrale, córrale, córrale. Pero qué lentitud. Y la hija le dice, pero mamá, ¿por qué te estresas? Este es mi ritmo. Este es mi ritmo, este es mi... tu ritmo es ese. A ti te enseñaron a correr, mi ritmo es este. Mi ritmo es despacio, voy midiendo el tiempo, voy caminando, hago aquí, me siento allá, voy a escuchar esta música, prendo el televisor, ese es mi ritmo. El ritmo de nosotros es distinto al de ellos. Nosotros queremos rápido, rapidito, rapidito. El profesor dice, rápido, hay que hacer la tarea, muévanse. ¿Hizo las tareas? Sí, muéstrenme a ver los resultados. Queremos que el hijo, queremos que la hija tenga óptimos resultados. Todos tienen que ser 10, todos tienen que ser excelentes. Queremos que sea perfecto en todo. Si le metemos a clase de música, queremos que sea el mejor músico. Si es clase de voleibol, queremos que sea el mejor deportista en voleibol. Si es natación, pero ¿por qué no lo haces si eres inteligente? Fíjense en qué es sembrar. Sembrar con sabiduría. La pregunta es, no es a quién estamos sembrando, sino qué sabiduría estamos prodigando. Pregunto, padres, ¿ustedes sienten que en sus años de vida han enseñado con sabiduría? Y lo segundo, ¿han tenido paciencia para ver la cosecha? ¿Han tenido paciencia? ¿Cuánta paciencia hay que esperar? No se mide en años, se mide en el crecimiento del ser de la persona que tenemos al frente. Voy a proponerles 7 caminos, 7 caminos. Esos 7 caminos que voy a proponerles apuntarán a la inteligencia y apuntarán al corazón, para no ser un padre bueno, para ser un padre y una madre brillante. La generación de hoy le reclamará a los padres, a ustedes, mañana, lo que ustedes hoy le están reclamando a sus padres. No nos entendieron, no nos dieron lo que necesitábamos, no nos encaminaron por donde teníamos que caminar y nos dejaron sumergidos tal vez en la soledad. El problema de hoy no es la adicción, el problema de hoy es la soledad en el alma y en el corazón de nuestras gentes. Es la soledad, llenos de cosas, pero muy solos, llenos de elementos artificiales, pero muy solos, muy insatisfechos, muy tristes adentro, muy sin alegría, muy sin la posibilidad de contemplar, muy sin la posibilidad de agradecer, muy solos adentro. 7 caminos. Empezamos por el primer camino. Primero, los buenos padres dan regalos. Los padres brillantes ofrecen su propio ser. Voy a hacer una distinción entre los buenos padres y los padres brillantes. Buenos padres, yo pienso que son muchos buenos padres, que yo he sido buen padre. Recuerden el diálogo del papá con el hijo o con la hija. ¿Qué te ha faltado? He sido buen padre. Me he sacrificado por ti. Me levanto a las 4 de la mañana para irme a trabajar para que a ustedes no les haga falta nada. He dado toda la vida por ustedes. Ya estoy canoso, estoy viejo y enfermo. ¿Qué tengo? No tengo nada. He dado todo por ustedes. La hija termina llorando de compasión. Le dice el diálogo la mamá con su hija, ¿por qué estás en embarazo? Porque la primera que sabe es la amiga, la segunda es la tercera amiga, la cuarta es la tercera amiga, la mamá sabe por allá porque alguien le contó en la cuadra o en la tienda. ¿Qué te ha faltado? Es la tragedia más grande, sin duda. Yo te he dado todo, te he abierto el corazón, he sido una buena amiga para ti, es el discurso de la mamá. La hija se queda así, extasiada, contemplando lo que la mamá le está diciendo. He sido una buena amiga para ti. Me levanto a las 6 de la mañana a despacharte del colegio.
voy y me preocupo por tus cosas, te tengo todo organizado. Cuando tú has llegado a casa y no has tenido el almuerzo servido, cuando no has tenido tus cosas listas, está el uniforme, pides zapatos, ahí están, pides los útiles y ahí están, pides salir y ahí están. ¿Por qué me fallaste? Fíjense que es eso. He sido bueno para ti, he sido buena para ti, he sido la más sacrificada, he sido la que más. ¿Cuándo tengo un domingo para mí? ¿Cuándo tengo una tranquilidad para mí? ¿Cuándo puedo acostarme a la hora que quiero? Entonces, fíjense que todos los días nos aprendemos unas frases que son ciertas. Esos son buenos padres. Pero ¿por qué, si son buenos padres, nos fallan los hijos? Si soy tan bueno, ¿por qué fallaron los hijos? Si soy tan bueno, ¿por qué la respuesta de los hijos es distinta? ¿Por qué es diferente? Damos el pasito a ver si hacemos el ejercicio juntos. Los buenos padres dan regalos. Los padres brillantes ofrecen su ser, se dan a sí mismos. Recuerden, si llenamos vacíos, nunca terminaremos por llenarlos. Si conseguimos cosas para llenar vacíos, seremos siempre insatisfechos. ¿Cuántos regalos en los años de mi vida, de padre, de madre, he dado para llenar vacíos? ¿Cuántos vacíos hoy poseo yo que aún no he alcanzado a llenar? ¿Qué vacíos poseo de mi infancia? ¿Qué vacíos poseo de mi adolescencia? Tal vez la referente y figura de un padre que no tuve, de una madre que no tuve, o de unos padres presentes pero siempre ausentes. ¿De cuántos abrazos carecí? ¿Cuántas palabras afectuosas no tuve en la adolescencia o en la juventud? Pero no las tuve y entonces voy a llenar de asuntos, de cosas, materiales, de elementos. Un poeta decía hace unos años en una poesía de la cotidianidad, los animales domésticos, y no son las mascoticas vivas, son aquellos que van llegando rápidamente a la casa y que la sociedad de consumo nos la pone de frente y que siempre tenemos que consumir. El vacío del ser lo podemos llenar con elementos de la sociedad de consumo, lo volvemos consumistas. Somos enloquecidos en una sociedad de consumo, en una sociedad de la globalización, en una sociedad del mercado que nos invita a comprar y a comprar y a comprar y a comprar. Entonces cambiamos esto por esto, esto por esto, esto por esto, porque ya no nos sirve. Ahora ya sale el nuevo iPod y hay que tener el nuevo, el último, el moderno, el que tiene toda la tecnología, porque ese nos hará felices. ¿Qué hemos dado materialmente para satisfacer vacíos? Satisfacer vacíos. Es una pregunta, hagámosla. El buen padre da cosas. Fíjense ustedes en diciembre, el día del niño, el día del padre, el día del cumpleaños, damos cosas, traemos cosas. Hemos llenado la casa de cosas, Nuestro hogar, nuestras habitaciones están llenas de qué elementos. Haga hoy desde aquí un balance, un inventario de qué elementos tiene en su casa, en la habitación de sus hijos y de sus hijas, qué elementos hay que usted haya traído o llevado con una relación muy indirecta. Es que esto me demuestra que soy un buen padre. Un buen padre da cosas, da regalos. Un padre brillante, como tiene que ser, ofrece su ser. ¿Qué es ofrecer su ser? Abre el corazón, abrir el corazón. Ustedes se equivocan, nosotros nos equivocamos. Nosotros lloramos, no he visto a mi papá llorar. Mi papá, ¿por qué no llora? Es duro, es inflexible, parece que fuera una lápida, parece que fuera un mármol, es así, pétreo, duro, parece que no sintiera. Le voy a hablar a mi mamá porque es que ella sí es más emocional. A ella sí la seduzco, la convenzo, le hablo al corazón. Ella sí es. Mi papá no. ¿Por qué no abren el corazón? Los hijos, cuando damos cosas, no llegan aquí, llegan acá, al bolsillo, a la satisfacción del bolsillo. Padre de bolsillo, hay, y muchos,
pero no se quedan en el corazón. Un día ese padre y esa madre que provieron las cosas van a salir y habrá alguien que los sustituya, porque habrá alguien que traiga más cosas a la casa. No hay ningún problema. Siempre y cuando me den, no tengo ninguna dificultad. Ser, abrir el ser, es mostrarse como son. No sentir miedo de que los conozcan en sus alegrías, en sus tristezas, en sus flaquezas, en sus debilidades, en sus angustias, en sus frustraciones, en sus frustraciones. La vida tiene frustraciones, la vida tiene golpes, la vida tiene dolores, la vida tiene sufrimientos. Negar el sufrimiento es una irracionalidad, es una ilógica. El sufrimiento es parte de la vida que nos construye o nos destruye si permitimos que eso sea. Conocer de mi papá, que a sus 20 años tuvo una frustración, tuvo un dolor, tuvo una angustia, tuvo una dificultad, tuvo asuntos, y que me cuente cómo los resolvió, los vivió, a mí me está construyendo. Yo voy a entender a mi padre, porque él es un ser humano. Si conozco el dolor de mi mamá, si sé que ella un día se va a sentar a la mesa o a la cama con nosotros, apagamos el televisor, porque él no nos deja hablar, y nos sentamos a hablar y mi mamá empieza a hablarme de sus cosas, de sus dolores, de su angustia cuando me tuvo a mí, de ese embarazo, cómo fue mi embarazo, cómo estuvo ese proceso, cuántas soledades, cuántos abandonos, o cuántas alegrías, o cuántas riquezas, o cuántas lágrimas le produje a mi madre. Está abriendo su ser, está abriendo su ser. No nos puede dar miedo, porque no podemos sentir que la vida es un cubículo donde cerramos con la llave, botamos la llave y ponemos un candado y nadie entra a nosotros. ¿Dónde está el problema de penetrar el mundo de los hijos? En que cerraron la llave y no entró nadie. Ni mi mamá ni mi papá entra en la vida de mi hermano, porque él es él y nadie entra allá. Eso es imposible invadir. Entonces hoy nos inventamos en no intrometernos en la intimidad de los hijos. No es intimidad, es el ser que se abre. Abrir el corazón. La están llamando. Abrir el corazón. Sí, la abuela llegó al colegio. Abrir el corazón. Y abrir el corazón es hablar, es llorar, es sonreír, es contar la historia de la vida. Mire, cada uno de ustedes es una biografía viviente para sus hijos. Cuando el niño tiene de 1 a 7 años, mi papá es un ídolo. Mi mamá es lo mejor. Cuando va pasando a socializarse, empieza a encontrar otros referentes, pero ese ideal no se puede demoler. Hay que mostrarle que ese hombre que aparece ahí, que la mujer que aparece ahí en la vida de su familia, de su hogar, tiene una biografía personal. Cada uno tiene una biografía que si gusta se va reescribiendo. ¿Qué es reescribir? Reescribir es localizar en la memoria aquellos asuntos que me han dado a mí dolor y sufrimiento y lo reescribo. ¿Para qué? Para que no quede en el vacío de las frustraciones. Reescribir. Usted puede decir con sus hijos: tuve una quiebra económica, vamos a cerrar el negocito, el localcito, vamos a tener que apretarnos. No es de llorar, es de vamos a reescribir de nuevo la historia de la familia, pero todos. Reescribir, abrir el ser, es contar lo que son, es que los vean humanos, es que los vean sensibles, es sentir que no nos puede dar miedo de las frustraciones, es sentir que no nos puede dar miedo de las angustias, es acompañar la vida. Jesús, al abrir el corazón, esos hombres, ¿qué hizo? Acompañó la vida, no instruyó, acompañó la vida. Papás brillantes, acompañan la vida de sus hijos, acompañan la vida de sus hijos. No son los que dan órdenes, no son los que imponen, son los que acompañan la vida de sus hijos con
sabiduría. Mi papá es sabio, mi mamá es sabia, sabia. No es informada, es sabia. Puede que no haya hecho todos los títulos que tengas tú en tu alcoba, pero mi mamá es sabia porque sabe de la vida y penetra con sabiduría en el corazón. El sabio es el que penetra en el corazón del ser humano y reconstruye o construye la vida de quien tiene al frente, como en el arte de la educación, en el arte de educar. Por eso, propuesta. Frente a cada puntico, una propuesta. Ya no seré más, por lo menos, el que busca suplir vacíos con elementos materiales. Buscaré abrir mi ser para que construya a los hijos con la apertura de mi ser. Entrego lo que soy. Entrego lo que soy. ¿Qué han entregado ustedes y qué han dejado de entregar? Yo les hago una pregunta final de este primer punto. ¿Cuánto los conocen a ustedes como padres sus hijos? ¿Cuánto lo conocen? ¿Cuánto la conocen a ustedes? Sus hijos y sus hijas. No conozco a mi mamá. Ahora a los 40 años estoy sabiendo cómo era. No he tenido buena relación con ella porque ella ha sido dictatorial, ha sido enérgica, inflexible. Me da miedo hablar con ella. Nunca se abrió, solamente recibimos órdenes, disposiciones y códigos, pero nunca se abrió. ¿Cómo podemos abrirnos? Con una razón muy sencilla, la pedagogía de la humildad. No es tener papás perfectos, es tener papás sensibles que hablen al corazón de sus hijos y que dejen que sus hijos hablen al corazón de ustedes. Segundo punto, los padres nutren, los padres buenos o los buenos padres nutren el cuerpo, los padres brillantes nutren la personalidad. Los buenos padres nutren el cuerpo, los padres brillantes nutren la personalidad. Vamos mirando cómo vamos creciendo. Son 7 pequeños caminos, pero siempre frutos de una gran cordura y yo diría de una excelente sabiduría. Los buenos padres nutren el cuerpo, los padres brillantes nutren la personalidad. Recordemos el primer punto, los regalos y la apertura, el cuerpo y la personalidad. Vivimos hoy, decía Gilles Lipovetsky, en la era del vacío, un francés sociólogo muy interesante, que tiene varios libros escritos y uno de ellos es La era del vacío. Y decía en La era del vacío, es hoy la sociedad contemporánea una sociedad bisagra, de puente. Estamos pasando de una era a otra y caímos como que en el vacío. Lo que éramos ayer ya no es y lo que somos hoy todavía no hemos llegado a ser. Vivimos la hiperinformación, vivimos la inflación del ego, del yo. Yo hago, yo tengo, yo soy, yo tengo que tener, esto es mío, etcétera. El yoísmo. Es que yo quiero mi libertad, es que yo deseo mi espacio, es que yo necesito mis cosas, es que este es mi lugar, es que este es mi cubículo, es que esta es mi ropa, es que este es mi vehículo, es que este es mi plato, es que este es mi puesto, es que este es mi control. Hiperinflación del yo. Pero hay otro punto y es el excesivo culto al cuerpo. Hoy hay un excesivo culto al cuerpo. Hay una idolatría al cuerpo y nos hemos ido al otro lado. Hay toda una ética que es bien interesante. Hay un libro escrito por un grupo fruto de un seminario de unos 5 años más o menos en la Universidad Javeriana. Se editó ese seminario, un seminario internacional bien interesante y se llama La ética del cuidado del cuerpo. La ética del cuidado del cuerpo, bien interesante,
porque es la tendencia de las nuevas éticas ahora. Hoy nos hablan de muchas éticas, pero hay una ética que hemos descuidado y es la ética del cuidado del cuerpo. Un poco para, no contrarrestar, sino para direccionar todo este tema de la idolatría del cuerpo. Hoy tenemos una idolatría del cuerpo y la idolatría del cuerpo nos produce a nosotros una bulimia o anorexia de los afectos y de los sentimientos. Se nos adelgazaron los sentimientos y idolatramos el cuerpo. El cuerpo es lo más, ustedes ven, han visto toda la cantidad de situaciones que han aparecido con el tema de las cirugías, con el exceso, abuso sobre el cuerpo, exceso, abuso sobre el cuerpo, las muertes y todo lo que hay, ya ustedes saben. Ayer, la niña de 15 años pedía un regalo, después pasó a pedir una excursión, ahora solicita un número importante de cirugías y de intervenciones sobre su cuerpo. Fíjense, y la mamá estimula y todos estimulamos. Es lo que se ve, dice la gente, es la cultura, es la tendencia, es la tendencia. Qué tan interesante, qué tan bueno. Se han hecho muchísimos seminarios, muchísimos congresos sobre el tema y hay muchísimas letras que se han escrito sobre ese asunto. Pero hay un asunto que es verídico, es una idolatría al cuerpo. Eso sí es claro, en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo. Nutrimos el cuerpo, nutrimos el cuerpo. La comida, fíjense que la primera preocupación de las mamás cuando los niños comienzan a sentarse solitos a la mesa para consumir, tómese la sopa, no me va a dejar nada. Esta cucharadita por su mamá, esta por su abuelita, esta por su abuelito, esta por su papá, esta por su hermanito. Pobre niño termina traumatizado, torturado, comiéndose la sopa por todo el mundo y nadie se la come por él. Todo. Negación. Saben el problema de Mafalda. Entonces cómase la sopita. Luego llevo los libros, la lonchera. Entonces tenemos todo un fenómeno de la filosofía de la lonchera. ¿Cuál es la lonchera? Entonces nos enseñan a hacer la lonchera. Vamos a dar clases de lonchera. Entonces lonchera 1, lonchera 2, lonchera 3, lonchera 4. ¿Qué lonchera para el primero? ¿Qué lonchera para el segundo? ¿Qué lonchera para el tercero? ¿Qué elementos debe haber en la lonchera? Entonces tenemos que conseguir la lonchera especial. Es toda una filosofía. Fíjense bien cómo es la sociedad de consumo. Entonces van enseñando qué se consume el cuerpo. Entonces la lonchera, todo el fenómeno de la lonchera. Los libros, que el sitio, que la silla, que las cosas, todo se nutre el cuerpo. Estamos alimentando el cuerpo, eso está bien, pero debe haber un balance, debe haber un equilibrio, debe haber algo que balancee los dos. El cuerpo hay que cuidarlo, por eso insisto, qué bueno que de pronto consiguieran ese libro, La ética del cuidado del cuerpo. Es bien interesante, no es un libro grueso, pero es 7, 8 conferencias desde distintas perspectivas sobre cómo valorar el cuerpo, y en el núcleo central de todo ese libro está la ética del afecto, la ética del afecto, y es fundamental. Y no nutrimos la personalidad. Nutrir la personalidad es saber que ustedes, mis queridos papás, son los maestros sin objeción de la conciencia de sus hijos. Los maestros de la conciencia de sus hijos son ustedes, nadie más sino ustedes. Quienes mejor estructuran la personalidad, quienes mejor construyen la biografía de sus hijos son ustedes. Quienes van apuntalando los distintos pasos para que ese muchachito, para que esa niña, para que ese jovencito vaya superando las adversidades, los miedos, los temores, las soledades, las inseguridades, el roce social, la relación, el afecto, el cuerpo, el conocimiento de sí, la inteligencia, la sabiduría, la experiencia, y ir haciendo un banco de experiencias, son ustedes. Son ustedes. En Francia, una experiencia que estudiaron por allá en 1968, cuando estaba empezando en Europa a hablarse sobre la crisis del padre. Hay un libro de Martín Descalzo que se llama El despadre y el desmadre. O sea, la crisis de padre y la crisis de madre en el mundo está dada, está a flote, crisis de padre y crisis de madre. Estoy buscando un padre, estoy buscando una madre, ¿dónde la encuentro? Martín Descalzo habla de esto.
Por ahí en 1968 entonces empezaron como a hablar del tema, porque se está hablando no de la crisis de madres, sino de la crisis de padres. Se murió el padre, que ha sido tema también de la sociedad y de la literatura, de la psicología. Muerte del padre, hay que eliminar el padre porque nos pone las reglas, porque es duro y porque no se necesita el padre. Crisis de la muerte del padre. Bien, entonces empezaron a estudiar y se encontraron en un orfanato. En el orfanato era un lugar para niñas que habían perdido a sus padres, fruto de muchas circunstancias, y iban a parar a un lugarcito donde lo regentaban unas religiosas. Había una niña que ingresó a los 9 años, había perdido su mamá y luego se quedó con su padre y perdió su padre. La niña estaba en medio de las demás compañeritas, eran unas 50 niñas que habían en el orfanato. Todas las niñas jugaban, todas se socializaban, todas cantaban, todas brincaban, hacían una vida normal. Pero esta niña se le veía siempre sentada, no tenía mucha dinámica, estaba siempre triste, poco apetente, no gustaba relacionarse con ninguno y siempre tenía un rostro triste. La directora empezó a preguntar qué le pasaba y nunca contestaba. Alguien vino a tratar de hacerle un acompañamiento emocional, psicológico a la niña y empezó a conversar con ella en el jardín. Se la llevó al jardín, no en el aula, sino en el jardín, y empezó a caminar con ella por el jardín. La niña empezó a ir musitando palabras. Cuando se sentó en el jardín a hablar, ella dijo, es que a mí me hace falta la mano. La mano. Decía el psicólogo, pero ¿cómo que la mano? Sí, es que no tengo una mano, pero tú las tienes. No, me hace falta una mano. Dice, explícate qué te hace falta o escríbelo. La niña empezó a escribir y dijo, yo era feliz hasta hace 6 meses. ¿Y por qué hace 6 meses? Porque hace 6 meses perdí la mano que me guiaba. La mano que la guiaba era la mano del padre. Y ella recuerda, después lo expresó, que el papá la tomaba de la mano y salía con ella a caminar por el jardín, los jardines, y siempre salía con ella. Ella recordaba que estiraba la mano y el papá siempre se la daba y tenía un contacto firme con la mano, y la mano para ella le daba afecto, seguridad, ternura, delicadeza, compañía y padre. Al perder la mano, perdió todo, o sea, perdió el padre y perdió la mano. ¿Qué significa el padre? Yo no he encontrado una figura más expresiva y más simbólica de padre que eso. Es la mano que me pone en contacto con lo exterior. Ese es el padre. El padre es la mano, el padre es la firmeza, el padre es la seguridad, el padre es la paciencia, el padre tiene que ser todo lo que sea firme, rígido, fuerte. El padre me da a mí el lanzamiento hacia afuera, la madre me nutre hacia adentro. Es que la pedagogía de Dios es absolutamente fascinante. El padre está en relación de ese hijo y esa hija, adolescente o joven o niño o lo que fuera, con el mundo exterior. El padre me brinda a mí la seguridad de lo externo. El padre es la puerta de salida a lo externo. El padre es mi relación con el afecto externo. El padre es la socialidad de lo externo. El padre no me puede dejar caer. El padre me lleva a mí hasta el punto en que yo pueda ya ser lanzado hacia ese horizonte que es la vida. Ese es el padre. La mano fuerte es el padre. La madre abriga, la madre es el calor interno del hogar. La madre abriga, la madre es seguridad interna, la madre es el calor, es el afecto, es la ternura adentro. El padre lo es, pero hacia afuera. Ese es el equilibrio de los dos seres humanos, del ser humano, que tiene hacia afuera y que tiene hacia adentro. ¿Cuántos hijos tenemos que son tímidos, reacios, temerosos, inseguros, dubitativos, silenciosos, muy callados? Es que él es muy callado y se parece a su papá. Ese es un valor enorme, enorme valor. Se parece a su papá, valiente herencia, se parece a su papá, porque es callado. Eso no es un valor. Es que él es inseguro, va aprendiendo. Lo que pasa es que el papá es así también medio inseguro. Entonces disculpamos, no, ahí hay un vacío. ¿Cuándo no tenemos padre?
¿Cuándo no tenemos padre? En esta sociedad colombiana llena de violencias, donde hemos arrasado con los padres, no hemos todavía considerado y capitulado las enormes pérdidas que nuestras violencias han dejado para la familia. Y no las hemos aflorado. Y una violencia es sin duda la que hemos pasado. No vamos a irnos al país, vamos a quedarnos en Antioquia. La que hemos pasado de 30 años hacia acá. Violencias que han cortado una cabeza, la del padre. La muerte de los padres por la violencia del 47, 48 y de adelante. La violencia que dejó el narcotráfico se nos llevó por delante unas generaciones de jóvenes que eran padres incipientes, que dejaron los niños en manos de una mujer sola o de sus mamás, las abuelas. Pero no hay padre. Niños hoy que tienen 20 años, 18, 20, 22 años y que no conocieron a su padre porque la violencia se los llevó, no tienen la mano fuerte. No tienen una figura femenina, la mamá, tienen la figura femenina que es la abuela, tienen la figura femenina que es la tía, pero no tienen la figura masculina que es el padre. Por eso negar al padre es negar el que construye la personalidad de mi vida. El padre no es un accidente en la vida. El padre no es un accesorio en la vida. El padre es un ser fundamental, no solamente en la generación, sino en la construcción de la personalidad de ese hijo. Es fundamental, labor indelegable, insustituible e inclaudicable. Ustedes son muy importantes, ustedes son muy importantes. Ustedes no pueden delegar la responsabilidad de la construcción de la personalidad de sus hijos en manos de la escuela, del colegio o de los amigos. Son ustedes fundamentales y no pueden ser nutrientes de cuerpo, sino nutrientes del interior del ser humano, de esa personalidad. No voy a construir a ese hijo a mi imagen y semejanza, no, eso sería una aberración, sino que todos los valores que tú en tu sabiduría como hombre vayas observando que necesita ese hijo, los tienes que ir aportando, pero le aportas a la inteligencia y le aportas a la emoción, a los afectos. Un padre jamás saldrá del corazón de su hijo cuando ha llegado al corazón de su hijo, nunca lo sacarán. Sacarán al padre cuando llegó aquí al estómago o cuando llegó con órdenes lógicas. Porque mi papá es muy inteligente y habla lógicamente. Entonces mi papá es muy inteligente, me habla la razón, yo le obedezco a la razón, pero cuando tengo la posibilidad de decir libertad, me voy porque me niego a la razón y me voy a sentir las emociones que no me dejaron sentir. Por eso un padre brillante, una madre brillante apunta a eso. O sea, ustedes tienen en sus manos todavía, tienen en sus manos el mejor ser para que ustedes construyan. No le administren la vida solamente, sino construyan una personalidad que sea, no solamente pensando en el éxito, sino una personalidad que pueda ser fuerte para cualquier situación de la vida. Recuerden, la palabra éxito no es solo la única que existe en el diccionario de los papás. Tienes que ser exitoso, hombres de éxito, mujeres de éxito. Esa no es la única. Existen también fracasos, dificultades, dolencias, sufrimientos, angustias, adversidades, retos, aventuras. Corra la aventura, salga con él, que él explore, que él contemple. No pueden marginarlo de las posibilidades que tiene esa personalidad. Por eso, madre es esencial, padre es fundamental. Hoy, no solamente hoy y ayer, sino hoy, proliferan muchos niños que en las esquinas del afecto o en las tumbas del desafecto buscan el padre que no tienen. Se aferran al abuelo, se aferran al tío, o se aferran al novio de mi mamá, o se aferran al novio de mi hermana, porque es el varón que ven al frente que los toma de la mano. Usted ha tomado de la mano a su hijo y a su hija, lo ha tomado de la mano y dice, venga, vamos a conversar, sentémonos, salgámonos de aquí y vámonos al mundo a charlar.
¿vale? Siente miedo, siente pena, siente vergüenza. ¿Por qué hasta los 7 años, 8, 9, 10 años les podíamos hablar? ¿Por qué a los 15 ya no les podemos hablar? Y trasladamos el diálogo que debe ser importante del padre con el hijo, con la hija, a la mamá, a la abuela. O llevémoslo para otra parte, démoselo al psicólogo para que él los trabaje. No, es que no necesito un psicólogo, necesito un padre, un padre. Por eso, nutrir el cuerpo lo hacen los buenos padres. Nutrir la personalidad lo hacen los padres brillantes. Tercer aspecto. ¿Están cansados? Los buenos padres corrigen errores. Los padres brillantes enseñan a pensar. Los buenos padres corrigen errores. Los padres brillantes enseñan a pensar. Mira lo que hiciste. Quebraste los platos, mira. Eso no está bien. ¿Cuántas veces te he dicho que así no se lava la loza? ¿Cuántas veces te he dicho que así no se trapea la casa? Llevo 10 años diciéndote lo mismo. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando entres al baño no te orines sobre la taza del baño? Si no tienes puntería, siéntate. ¿Cuántas veces te he dicho que cuando te bañes laves la ropa interior en el baño para que no la exhibas por toda la casa y luego la cuelgues? ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Por qué tienes que hacer? ¿Cuántas veces te he dicho, Daniela, que no se suman la ropa interior toda la semana en el baño? Allá tienes en el baño 5 pantalones de toda la semana y yo no se los voy a lavar. ¿Cuántas veces te he dicho cómo se hace el arroz? Cada vez que te metes a la cocina haces disparates. Y todo el día, y todos los días nos van corrigiendo. Entonces uno termina diciendo, hola, yo sé así como de lento que no entiendo. La mamá da la espalda y dice, es que pobrecita, antes da, antes puede dar. Si tuvo un embarazo complicado, esto ya tiene lástima y ya no va a dar nada. Antes ha hecho hasta el noveno. Antes ha hecho hasta el noveno. Si ella es gemela y salió la primera y la primera llevó toda la inteligencia, este quedó como con el residuo. Entonces, antes. Fíjense, pobrecito, pero es que ¿qué más puede pedir? Y así, es una lástima, es una pena y golpeamos la estima de los hijos. Nos golpean la estima y nos subestiman. Pobrecito, qué pecado, pobrecito, qué pecado. Pero es que y hay otros epítetos que no los voy a mencionar aquí porque esto va a quedar grabado y qué pena después que aparezca. Que ustedes saben. De ahí para arriba hay muchas más palabras que aparecen en el diccionario de las exclusiones, de la subestimación y del maltrato. Del maltrato. ¿Cómo maltratamos? Con una sutil inteligencia. Es que eres un pequeño animal que aún no ha podido aprender. Yo te voy a enseñar. Igualitica a tu mamá, pero no le cuentes a tu mamá, ni que ella oiga. Pero igualitica, así era, pero aprendió. ¿Cómo vamos descalificando? Los padres buenos corrigen todo el día errores. ¿Cuántas veces la mamá tiene que hacer de escoba todo el día? Y va todo, por donde pasan, va recogiendo cosas. Recoja. Les he dicho que. Recojan ustedes las palabras del domingo a las 10 de la noche. Les he dicho que. ¿Cuántas veces les dije, no dejen el jabón ahí? Miren cómo se deja ese jabón ahí, se desaparece el jabón. Les he dicho que el teléfono es para solamente cosas cortas, miren las cuentas de servicio. Les he dicho que apaguen el televisor, les he dicho que cierren la puerta, les he dicho que recojan la loza y la lleven allá, que no tienen empleada en la casa los domingos. Les he dicho que no boten comida, les he dicho que tiendan las camas, arréglenla bien, miren cómo quedó eso. Les he dicho, hay que cambiar las sábanas, no las pueden dejar cada mes, cámbienlas. Les he dicho que hay que ayudarle a su papá a lavar el carro. Les he dicho que no, esa música tan duro no se puede, aquí nos vamos a enloquecer. No prendan los 4 equipos al mismo tiempo, pero ¿por qué 5 televisores prendidos y nadie está viendo?
Les he dicho que contesten el teléfono, contéstenlo. Pero ¿por qué no contestan? Esos celulares, les he dicho, ¿dónde está mi cargador? ¿Dónde está tal cosa? Mami, ¿dónde quedaron mis pantalones? Mami, ¿dónde me quedó mi camisa? Ve, planchaste el pantalón, ve, el buzo ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaron mis zapatos? Oh, es una locura. Les he dicho que ordénense, pongan las cosas. No les voy a durar toda la vida. La pelota de letras. Todo igual. Es corregir errores. ¿Cuántos errores a ustedes y a nosotros y a sus hijos les han corregido? Y todos los días se suman los mismos errores. Entonces termina diciendo usted, paciencia, paciencia. Voy a confesar, Padre, yo no soy de grandes pecados. Los simples, los sencillos y los normales. Pero me da una impaciencia con mis hijos, porque les digo y les digo y les digo y les digo, y crecieron y vuelven y siguen haciendo lo mismo. Y lo peor es que ya me llevan los nietos y ellos hacen lo mismo. Padre, pídale al Señor que me dé mucha paciencia. Es corregir errores, corregir errores. Y ese es lo reiterativo de los padres. La propuesta es, los padres buenos corrigen errores, hay que hacerlo. Diciendo que eso no hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. Los padres brillantes enseñan a pensar. Recordemos a Jesús. Apuntó a la inteligencia del ser humano. Recuerden, por curiosidad, cualquier capítulo del Evangelio, las equivocaciones y los errores de cada uno de ellos. No se enfrascó con ellos a decirles lo mismo. Les enseñó a pensar, a construir sobre la base de su personalidad, sobre la base de la estima, sobre la base de lo positivo, sobre la base de lo propositivo, sobre la base no de lo reactivo, sino de lo proactivo, una estructura de un ser humano distinto. Esta frase la han escuchado de manera especial las mamás. Cuando Francisco Javier estaba en casa y no tenía novia y tenía 18 años, todo lo volteaba al revés, era un desorden total. Era un desorden, venía borracho, hacía las cosas, no hacía las cosas, dejaba la puerta abierta, eran las 2 de la mañana y la puerta quedaba sin seguro, el teléfono lo dejaba descolgado, era un desorden total. Se consiguió una novia, tiene una relación, un noviazgo. Y la mamá a los 8 meses llama a Lina Marcela y le dice, estoy tan agradecida contigo, ¿cómo lo cambiaste? Cierra la puerta, se despide, saluda, me lleva el desayuno, es cariñoso, es atento. ¿Qué hiciste que yo en 18 años no pude hacerlo? Ese cuento lo hemos oído en varias ocasiones. ¿A dónde apuntó ella que la mamá no pudo? Al corazón. La fuerza del amor transforma cualquier ser humano. Jesús no tuvo que ni amonestar, ni violentar, ni agredir a nadie. Simplemente le habló con paciencia al corazón y logró transformar la vida de su gente. ¿Cuántas veces mis apelativos descalificativos en mi casa lo único que hacen es que el platico que está bueno me lo tiren? Se cayó, se quebró. Y es la manera de responderle a la agresión que ya tuve por detrás. ¿Cuántas veces no hacer las cosas? ¿Cuántas veces la rebeldía, la violencia, la agresión? Hoy estamos entrando a un tema muy complicado y es el maltrato físico de los hijos con los padres. Con los padres. Ya no es el verbal, es el físico, es la agresión física. Pero ese muchacho, esa muchacha de 20 años, de 22 años, perdimos 22 años de vida porque no le apuntamos al corazón, apuntamos a otras cosas y son vacíos de violencias que generan, no es el tema ahora. Pero pensar, dejar pensar, permitir pensar, enseñar a pensar, cultivar la administración de los pensamientos. Yo tengo como padre que ser un excelente pedagogo en la administración de los pensamientos de mis hijos.
la depresión. Voy a morir, no quiero vivir, quiero terminar mi vida, quiero suicidarme. Ayer me decía una señora, es que mi hija está diciéndome todos los días como por dosis que se va a matar. Ya voy a comprar la pastilla. Le suelta la mamá esa ráfaga. Al otro día le dice, ya la pastilla es esta. Y sale. Tiene 22 años. Después le dice la mamá, es que ya sí te voy a dejar tranquila. Y la mamá llega y me dice, padre, tengo una angustia. Empezó a hablar y se deprimió completamente y dice, yo no sé qué hacer. Si esperar el día, prevenir el día, o cómo tengo que actuar si ella casi me levanta de la cama a golpes. Fíjense en que nosotros cosechamos lo que podemos sembrar. Si sembramos con paciencia, lograremos una buena cosecha, aunque en el camino tengamos decepciones, porque siempre son importantes y siempre estarán. Pero enseñar a pensar es abrir la inteligencia, es instruir el pensamiento, es hacer administrar el pensamiento, es tú eres inteligente, es tú eres capaz, es tú eres valioso, es tú lo puedes hacer, es tú eres muy competente, es que eres muy bueno, es que tienes cómo hacerlo, es que tienes talentos, es que tienes valores, es que tienes cosas escondidas que no las has sacado, es que qué bueno que lo hiciste, excelente como te está quedando, maravilloso como te lo estás haciendo, fabuloso hacerlo así, excelente, un aplauso, qué rico, bueno, este lo hizo muy bien, mire cuánto creció. Hay un libro que se llama Paternidad Positiva, Paternidad Positiva, escrito por ahí en 1993 por unos americanos psicopedagogos, y en siete claves tan sencillas, nos voltean el estilo de hablarle a los hijos para lograr de los hijos los mejores resultados. Una excelente administración del pensamiento. Cuarta clave, porque estamos sobre el tiempo, entonces nos quedan breves minutos. La cuarta, los buenos padres preparan a los hijos para lo que ustedes acaban de hacer, para los aplausos. Los padres brillantes preparan a los hijos para los fracasos. Los buenos padres preparan a los hijos para los aplausos. Los padres brillantes preparan a los hijos para los fracasos. Esa es la cuarta. Voy a contarles las otras y al final hacemos como un recorrido somero sobre las que nos quedan faltando. Quinta clave, los buenos padres conversan. Los padres brillantes dialogan como amigos. La cuarta es, los buenos padres preparan a los hijos para los aplausos, los padres brillantes preparan a los hijos para los fracasos. La quinta es, los buenos padres conversan, los padres brillantes dialogan como amigos. La sexta, que es la penúltima. Repito otra vez la quinta. Los buenos padres conversan, los padres brillantes dialogan como amigos. La sexta, que es la penúltima, los buenos padres dan información, los padres brillantes cuentan historias. Los buenos padres dan información, los padres brillantes cuentan historias. Y la última, los buenos padres dan oportunidades, los padres brillantes nunca desisten. Repito así rápidamente las cuatro que nos quedan pendientes. Los buenos padres preparan a los hijos para los aplausos, los padres brillantes preparan a los hijos para los fracasos. La quinta, los buenos padres conversan, los padres brillantes dialogan como amigos. Y la sexta, los buenos padres dan información, los padres brillantes cuentan historias. Y la última, los buenos padres dan oportunidades, los padres brillantes nunca desisten. Estas 7 claves de pedagogía para educar a los hijos, para educar nuestra familia, para formarnos, nos harán, primero, tocar el corazón
de los hijos. Llegar a la inteligencia de los hijos. Lograr hijos no más efectivos, sino mejores hijos, mejores familias, mejores talentos. Quiero de aquí pensar en el cuarto. Los buenos padres preparan a los hijos para los aplausos. Tienes que ser el primero, debes ser el mejor, tienes que ser excelente. Y nos encanta, sin duda alguna, los aplausos, los éxitos, las situaciones maravillosas, el primer lugar. Pero ¿cuántas lágrimas deja el segundo lugar? ¿Cuántas lágrimas deja no haber clasificado? ¿Cuántas lágrimas deja no haber llegado a la meta? ¿Cuántas lágrimas producen o sensaciones de demolición producen no haber logrado el objetivo? Seguramente muchas. ¿Cuántas veces han tenido que sentar con sus hijos o sus nietos o sus nietas para abrazarlos y para decirles no te preocupes, tranquilo, mañana es otra oportunidad? Mañana tendremos otro lugar, siempre la vida nos va dando posibilidades, tranquilo, adelante, no te angusties muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros como adultos, hemos sentido también esa situación? Hola, me esforcé tanto y el jefe ni siquiera me dijo gracias. ¿Para qué le hago esto a mi mamá y ni siquiera a ella le importa? ¿Para qué hago este trabajo? Ni siquiera me dicen que estuvo bien ni nada. ¿Para qué me voy a matar yo sabiendo que nadie agradece? Nadie agradece. Nos han enseñado, nos han educado para que nos aplaudan, sin duda, nos aplaudan. Y los aplausos estimulen, los aplausos siempre generan satisfacción y suben el ego y demás. Eso lo hacen los padres buenos, pero los padres brillantes preparan para el fracaso. Que me preparen para el fracaso es fundamental, porque siempre tendremos un obstáculo, siempre tendremos una piedra en el zapato, un palo en la rueda, una desilusión, una situación difícil. Papás, ustedes se han sentado a hablar con sus hijos y sus hijas cuando a los 18 años, después de 3 años de noviazgo, la novia o el novio los abandonó y decidió irse a otra cosa o decidió irse con otra persona. ¿Cuántas veces dicen, no quiero saber nada de nada? Me encierro, me pongo los audífonos, pongo música, lloro todo el día, termino peleando con la comida, no quiero estudiar, me vuelvo apático, apática, no quiero más nada. Ese es un fracaso, ese es un fracaso, ese es un dolor, ese es un dolor. ¿Cuántas veces el mejor amigo se muere, la mejor amiga se muere, víctima de un accidente, de cualquier otra circunstancia, y no hemos superado esa situación? ¿Cuántos duelos tenemos? ¿Cuántas circunstancias adversas tenemos? Nos da miedo el dolor, es una característica siempre del ser humano. El ser humano teme el dolor. Por eso hoy quiere cancelarse el dolor y todo lo que implique dolor de todas las maneras. La eutanasia es una cancelación del dolor. La muerte dulce es una cancelación del dolor. No quiero hacer ninguna valoración ética ni moral, pero es una cancelación del dolor. No quiero verla sufrir, no quiero verlo llorar. ¿Cuántas veces cuando se muere un ser querido, hay alguien en casa que dice, no sé, yo no quiero que llores, es que me angustia verte llorar, no quiero que lloremos? Y nos dan cosas para no llorar, nos dan de todo para no llorar. ¿Cuántas veces no nos enseñaron la palabra? Es que en la vida hay fracasos y hay que ser fuertes en la personalidad que mi padre y mi madre me formaron y me forjaron para vencer el fracaso. Fracasos afectivos, fracasos académicos, fracasos económicos, fracasos laborales, fracasos de los que usted quiera, pero los hay. La palabra fracaso existe no solo en el diccionario de la Real Academia, sino en el diccionario de la vida, en una biografía que he escrito, y que escribir la biografía significa que ese fracaso lo debo reescribir de nuevo para poderlo superar. A la edad que podemos tener, no hemos tolerado el fracaso de mis 20 años. Fracasé, no pude ingresar a la universidad, no podía hacer este estudio y me siento desanimado porque esa parte no, pero como fracasé ahí y no logré vencerlo, o no logré superarlo, entonces a mi hijo le voy a dar a él para que él se vea reflejado y compense, sin que se lo diga, el fracaso que yo tuve, porque él sí logró vencer.
sí logró vencer. Entonces hacemos de los hijos los mejores productos para que ellos venzan los fracasos que nosotros tuvimos. No es así. Es enseñar, es enseñar. Experimenten, Padre, que hay que dejar el dolor, hay que permitir el dolor. Una dosis adecuada del dolor genera y construye la personalidad. La sociedad de hoy se ha vuelto aséptica frente al dolor, al dolor. Y el dolor nos irrita de todo tipo nos irrita el dolor. El dolor es parte de la vida, pero si el dolor se asume positivamente, construye. El dolor ayuda, el dolor hace crecer, templa el espíritu, forja la personalidad y nos diseña un estilo de vida con mejor calidad, sin duda alguna. Yo no busco el dolor por ser amante del dolor, soy estoicismo, pero si el dolor viene, tengo herramientas que me las enseñaron en mi primera escuela, que fue mi familia, a vencerlo. Por eso usted encuentra personas que son claves en las instituciones, en las empresas, que dicen, esto genera dolor, él sabe cómo ayudar a vencerlo, él sabe cómo ayudar a transformarlo, porque hay que transformar el dolor en oportunidades de vida. Y todos tenemos alguna lágrima hemos derramado por un dolor, por un fracaso. Y los fracasos afectivos son muy cotidianos, pero los fracasos afectivos no se resuelven con otra situación sin haber superado el fracaso anterior. Llenamos la vida de fracasos sin reescribir la historia. Esa expresión que yo le he repetido, reescribir la historia, es fundamental. Cada uno y cada una de ustedes tiene una historia particular, tiene una historia de vida, es su propia historia. Esa historia tiene memorias, memoria de uso continuo y memoria existencial. Las memorias de uso continuo son aquellas que todos los días aflorecen en mi vida personal, buenas y malas, y todos los días aparecen. Y las memorias existenciales son aquellas que hubo en mi vida, que hacen parte de la reconstrucción de mi pasado y que fueron no siempre buenas y que son a veces dolorosas. Fíjense que cuando tenemos carencias afectivas en la infancia, nos van a salir a flote en la juventud o en la edad adulta, aparecerán. Si tenemos una relación pésima con nuestros padres, aparecerá más adelante. Por eso, reescribir la historia es sanar, expresión que es muy importante porque es crear salud emocional para poder ser seres activos, inteligentes, emocionalmente equilibrados, balanceados y personas que tengan una mejor opción de vida. El quinto, los padres conversan, los buenos padres conversan, los padres brillantes dialogan. Recuerden, no tengo el monopolio de la verdad, no tengo la absolutez de las cosas. Mi mamá siempre tiene la razón y cree tener la razón. Vamos a dialogar, pero esta es la verdad. Pero es como así, entonces ¿para qué? Ya está dada la verdad, ya está dada, ¿para qué vamos a dialogar? Es que la razón existe y tiene que... No, entonces no dialoguemos. Yo no puedo dialogar parado 3 pisos más arriba. Tengo que sentarme en el piso. Simbólicamente siéntese en el piso con sus hijos, siéntese en la salita con sus hijos, siéntese de la manera más informal. No ponga las manos atrás porque así no dialoga nadie, no ponga las manos dentro del bolsillo porque menos cruzada porque van a decir, me va a regañar, me va a golpear, va a sacar esa mano de ahí. Dialogar es tocar la vida de la otra persona, es llegar al corazón de la otra persona. La pregunta inicial es, ¿qué te pasa? Esto no es un cuestionario. Bueno, sentémonos, vamos a dialogar. Llegó la hora del diálogo, de 10 a 11 diálogo en la casa. Siempre dialogamos, de 10 a 11 de la mañana todos los domingos, diálogo, formal, diálogo. Si ponemos un aviso, pasamos por las habitaciones distintas, apague el televisor, llegó la hora del diálogo. Vea, salga de la cocina, llegó la hora del diálogo. Llame a su mamá que está por allá lavando las matas. Llegó la hora del diálogo. De 10, todos se sientan. Llegó la hora del diálogo. Y entonces, ¿quién lleva la bala? El papá, la mamá. Es que no es así. El diálogo es la vida, es poner la pantalla de la vida delante de todos, es la vida. Y la vida no es Q, ¿cómo te fue? No, papá tiene que tener una creatividad y un ingenio para llegar a hacer hablar a aquel que nunca habla, para poner sensibles a aquellos que están endurecidos y para que nos duela el dolor del otro y nos alegremos de la alegría de los demás
cuando sentimos que los sentimientos son muy importantes. Papás, nunca, nunca escatimen ni ahorren sentimientos. Quien ahorra sentimientos se va a quebrar en la vida porque se le van a ir sus hijos sin sentimientos. Sea generoso en sentimientos y sus hijos le devolverán con generosidad lo que usted ha invertido en los sentimientos de ellos. Sexto y séptimo, porque ya don Rodrigo nos está haciendo señas detrás, los buenos padres dan información, los padres brillantes cuentan historias, los padres dan oportunidades y los padres brillantes nunca desisten. Cuentan historias, cuentan historias. Jesús fue el mejor y más fascinante contador de historias. El más fascinante contador de historias fue Jesús. Jesús enseñó contando historias. Acuérdense de las parábolas que hemos escuchado todos estos días. Y se inventaba una historia para cualquier cosa. Siempre había una historia, la parábola. Siempre era una historia. Y él enseñaba con historias. Nuestros abuelos nos enseñaron con historias. Nos encantaba ir a la casa de los abuelos a que nos contaran historias. Y nos formaron a punto de historias. Y hoy la memoria de uso continuo y la memoria existencial nos recuerda las historias de pedagogía de nuestros abuelos. Los padres de hoy, flujo de información, métase al internet, hágale el internet, aprenda lo que pasa, le trae el internet. Tiene lo último, la máxima velocidad, el último equipo, la última tecnología, y el hijo le desbarata ese aparato, se lo mueve al revés, al derecho, el papá queda así, no sabe cómo le manipula eso, el papá queda feliz. ¿Qué hijo tan inteligente? Ese hijo tiene seguramente mucha información, pero no sabe de la vida. El que sabe de la vida es usted, que es el que cuenta la historia. No es información. Damos muchas informaciones, pero escaseamos en la historia de la vida. La historia de la vida es cálida, es afectiva, es ternura, es delicadeza, es abrazo, es sonrisas, es lágrimas. Las informaciones son secas, frías. Me sirven y cuando me sirven las uso. Cuando no me sirven las almaceno, las embodego, las meto en un archivo y quedaron todas archivaditas. Cuando las necesite, las desarchivo y las utilizo. Esa es, y esa no es la vida. ¿Qué hacen los hijos? Si la inversión del tiempo que usted tiene con ellos es maximum tiempo de internet, maximum tiempo de los medios, usted está quedando relegado a un plano inferior. Es usted el que tiene que ser protagonista con la vida de sus hijos, protagonista con la vida de sus hijos. Usted es protagonista mientras usted viva, y cuando usted muera, usted pasará a ser la memoria de uso continuo de sus hijos. ¿Qué dirán? Recuerdo que mi mamá hacía esto. Recuerdo que mi papá nos reunía siempre cada semana y nos contaba una historia. Recuerdo que su sonrisa era siempre una respuesta a nuestras equivocaciones. Recuerdo que mi papá nos decía esto y nos tomaba de la mano y nos decía: venga, mi hijo, yo le quiero mostrar cómo es la vida para que usted aprenda. Han pasado 30 años y esa memoria de uso continuo estará siempre en el corazón de nosotros. Lo que sale de aquí flota acá, y lo que flota acá sale por los labios, pero no jamás se olvida. La información se puede olvidar y se tiene derecho a olvidar la información, porque la información llega, sale, pasa y va, se utiliza. No nos pueden utilizar, somos seres que no somos utilizables, somos seres vivientes. Final, los padres brillantes nunca desisten. Frase para transformar la Valencia es: esta es la última oportunidad, no te vuelvo a dar más. Si pierdes el año, no te vuelvo a dar más estudio. Si sigues así, se acuerda que hasta esa hora tuviste mamá. Si sigues con ella, recuerda que perdiste el papá. Si sigues, entonces es siempre lo último, es claudicando. Somos especialistas en claudicar, en cerrar. Ya, no más, punto. A su papá le di 20 oportunidades y ya ni una 21 más. Fuera, chao, adiós, se acabó. La primera y se acabó. Le dice: la primera falla y terminamos. La primera equivocación y te vas. La primera cosa y ya no más. ¿Cuántas veces no ustedes,
sucede yo creo que en Afganistán, en Irak, en Irán, que dicen los papás afganos e iraquíes, le dicen a sus hijos, si tienes una hija o un hijo soltera, ese día será el último día que tendrás mamá. Eso lo dicen allá. Aquí en Antioquia y en Colombia no sucede eso. Eso sucede por allá en esa cultura. Aquí no decimos eso, que decimos, la vida es y sigue, hay que no desistir. Los papás no es una carrera, no es una profesión. Las profesiones tienen términos, los trabajos tienen contratos a términos, tienen tiempos. Los trabajos que se hacen, los empeños, las gestiones, los planes, nosotros no programamos. No pueden utilizar el programador ni utilizar el plan por objetivo, no pueden utilizar el plan por resultados en su vida de hogar. Ustedes no creen que sea una empresa ni la fábrica que están manejando. Están acompañando seres humanos, personas. Desistir es una palabra que no tiene que estar aquí. Hay que estar ahí, hay que acompañar. Estamos siempre ahí. Yo recuerdo que una frase importante de un buen padre y una buena madre es: siempre estaré contigo, aunque te equivoques, aunque fracases, aunque llores, aunque sientas alegría, estaré siempre ahí, seré siempre tu sombra. El que acompaña es la sombra, es el que va al lado, el que toma de la mano. Uno, cuando tiene libertades, sale, va, rebusca, mueve, localiza, hace experiencias, tiene fracasos, tiene alegrías, conoce gente, hace de todo, pero siempre termina llegando al nicho donde una vez lo nutrieron de afecto y lo alimentaron de amor. Terminamos dando vueltas, porque dicen las mamás, su papá se fue cuando tenía 35 años y él creyó que se le prestaba la vida y salió y se fue. Se puso las gafas oscuras y usaba ya, antes usaba zapatos, ahora ya usa tenis, pantalones blancos, parece un muchacho de 15 años, más viejo que ustedes, etcétera, pero mire cómo está. Cuando tiene 65 años, abandonado, enfermo, toca la puerta, no del corazón de los hijos, sino de la mujer, y le dice: es que me abandonaron y estoy solo, estoy enfermo, ¿en algún rinconcito puedo quedarme? Y la mamá dialoga, consulta y todos dicen no, pero ella dice finalmente sí, y termina. Dan 10 vueltas, 20 vueltas y termina donde fue el nicho nutricio de la vida. Resumo y concluyo para entregarle el micrófono a don Rodrigo diciendo varias cosas puntualizadas. La primera, nunca olviden que por encima de ustedes está Dios, que les concede sabiduría, y pídanla. Pidan la sabiduría para que entreguen siempre sabiduría. 2, compartan siempre la vida de ustedes, que es el mejor legado que ustedes pueden dejar a sus hijos, con humildad, con cariño, sin soberbias, sin prepotencia, sin autosuficiencia, porque somos seres susceptibles a bondades, pero también llenos de equívocos, de dudas y de insatisfacciones. Ustedes construyen la vida de sus hijos, pero ellos también ayudan a construir la vida de ustedes. Una cosa es cuando ustedes empezaron a tener hijos y otra cosa son ahora, cómo han madurado, cómo han crecido y cómo han progresado en su vida humana, afectiva e intelectual. Tercero, exíjanse, pero exíjanse con amor, con afecto y con ternura. Cuarto, recuerden, lo bello está afuera y hay que contemplarlo. Lo bello existe. Y existe lo bello no solamente en las cosas que quedan bonitas de manera arquitectónica, lo bello está en poder contemplar el día con sus hijos, en saber agradecer el día, en saber orar, en saber sentir la mesa pobre o suficiente, pero esa mesa, en saber sentir que la casa es el mejor escenario donde nos abrazamos, donde nos entendemos, donde lloramos, donde construimos, donde nos sentimos y donde nos sentamos a vernos al rostro, que el mejor rostro es la mejor arquitectura de Dios que le habla el corazón de cada uno de ustedes. Y recuerden, educar no es traer información, miren la biblioteca que les tengo, no, es sacar de adentro lo mejor que tienen sus hijos. Si tiene un hijo, hágalo, ese es un reto. Si tiene 2, son 2 retos, si tiene 3, son 3 retos. El día en que usted ya no esté, será para ellos la mejor historia viviente que haya Dios dado en la vida de nosotros. Tener buenos padres es un derecho,
tener padres brillantes es un éxito en la vida y ustedes lo son. Muchas gracias.